Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga en gran manera, que la gracia, el favor de Dios y su misericordia sea con ustedes ahí en casa. Gracias le damos a Dios por este día que nos permite una vez más llegar a su santa presencia. Queremos comenzar esta semana en la presencia de Dios y siendo guiados por su Espíritu. Comienza una semana nueva y es nuestro sagrado deber buscar la presencia del Señor. Es nuestro sagrado deber buscar de Él una semana más y darle la oportunidad a Dios para que nos ayude, nos guíe, nos bendiga, nos enseñe, nos instruya, nos capacite y nos ayude en todos los quehaceres, en todos nuestros sueños, anhelos, deseos. Podemos buscar su presencia. Jesús nos enseñó a buscar primero su presencia y muchas cosas que podemos hacer. Esta semana Jesús dice, busquen primero el reino. Le damos gracias a Dios por la semana que ya se fue, pero tenemos una nueva semana para ser tomados de la mano del Señor y para ser guiados por Él, para ser instruidos por su Espíritu Santo. Así que allí en casa reciba por favor un cordial saludo en el nombre de Jesús. Reciba un cariñoso abrazo, un saludo muy especial. Todos los hermanos en Cristo, de la Iglesia Cristiana Apostólica y Profética Renacer y de la Embajada del Reino, y todos los hermanos en Cristo que escuchan su palabra, la palabra de Dios, que es para todos nosotros. Bendito el nombre del Señor que nos da la oportunidad de acercarnos a su presencia por una semana más. Creemos por una semana más. Crea en el Señor, crea su palabra por una semana más. Encomiéndele todos sus asuntos en el Señor. Vamos a lavar nuestra alma en caso de que hayamos cometido alguna falta en la semana que se fue. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Señor que por favor nos limpie, de manera que pasemos toda la semana limpios con la sangre preciosa del Cordero de Dios, y estamos así preparados para cuando Cristo venga por nosotros. Así que le ruego por favor allá en casa que establezca un tiempo especial. Este es un tiempo exclusivo para buscar, para atender la presencia del Señor. Así que cierre sus ojos en casa porque vamos a orar. Cierre sus ojos y díganle al Señor: Padre Todopoderoso, aquí estoy delante de tu gloriosa presencia. Vengo buscando tu rostro, dígaselo a Él. Vengo buscando tu presencia, yo te necesito a ti. Oro en este momento, Señor amado, tú me has enseñado tu palabra y me has enseñado para ser obediente. Dígaselo a Dios: yo hoy busco tu reino. Una vez más, comienzo esta semana buscando tu reino. Me has enseñado diciendo que todos los pormenores con los cuales yo me afano, tú proveerás. Tú añadirás todo lo que yo necesite en esta nueva semana. Por eso hoy vengo a pedirte hoy perdón. Dígaselo a Dios: perdón te ruego, por favor, perdona todos mis pecados. Perdona mis errores, equivocaciones y todo aquello que hice también por ignorancia. Te ruego que tu sangre preciosa me limpie, que me laves con tu sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado. Lávame, Señor, con esa preciosa sangre. Úngeme con tu Santo Espíritu. Hoy tomo la decisión de perdonar también a toda persona, dígaselo a Dios, toda persona que me haya ofendido, herido, agraviado, insultado, menospreciado, subestimado. Todo aquel que me haya hecho daño, yo le perdono en el nombre del Señor Jesús, que me da capacidad para perdonarles. Yo les perdono. En el nombre de Jesús les perdono para ser perdonado por mi Padre Celestial. Gracias, Señor, te doy por la paz que me das. Gracias, Señor amado. Hoy declaro que estoy en paz contigo y con todo ser humano. Y declaro que el pasado se queda atrás y que no lo voy a arrastrar a esta nueva semana. Hoy declaro que el pasado se va de mi vida para siempre y establezco la nueva dirección del Espíritu Santo en esta semana. Espíritu Santo, encomiendo mi vida, mi hogar, toda mi familia y todo lo que tú has hecho conmigo, para que sea, oh Dios, tu Espíritu que me guíes en todo momento, en todo lugar. Que sea siempre tu Espíritu, Señor,
trayendo revelación de tu santa voluntad. Quiero vivir en tu perfecta voluntad. Dígaselo a Dios. No quiero hacer menos que tu perfecta voluntad. Quiero que seas tú quien estés estableciendo tu diseño, tu voluntad, no solo en mí, sino en toda mi familia. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu preciosa palabra, porque me enseñas, porque me guías, me orientas, me asesoras, me direccionas. Tú eres el que me guías a toda verdad. Gracias te doy por este día, oh Dios. Dispongo mi corazón para leer tu palabra, para escuchar tu palabra, para atender tu palabra, para atesorar tu palabra, Señor. Gracias porque me das vida a mi espíritu. Gracias porque me alimentas de tu palabra, me alimentas de tu presencia. Dispongo mi corazón para ver tu gloria. Gracias te doy, oh Dios, porque entiendo que tú me has llamado con un propósito. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Y allí en casa usted dice amén. Le ruego que abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Busque por favor Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estudiar esta porción que enseña la Sagrada Escritura guiada por el Espíritu Santo. Él fue el que inspiró toda la palabra. Todo lo que está escrito acá, Él lo inspiró. Y dice aquí, amados, en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, siguiendo con la enseñanza que hemos traído. Dice la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias le damos a Dios por todas las instrucciones que nos da la Escritura. De hecho, ese es uno de los principales propósitos de la palabra de Dios. La Escritura dice que ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para exhortarnos, para corregir y para instruir en justicia. Así que siempre que abrimos la palabra de Dios, lo que vamos es aprender, lo que vamos es a ser exhortados, lo que vamos es a aprender cómo corregir errores, y también vamos a ser instruidos. Dios siempre tiene la intención de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos o enseñarnos cómo hacer las cosas
y también darnos instrucciones, porque la intención de Dios siempre es usarnos en su obra, usarnos en su obra. Ahora este pasaje que hemos leído, encontramos al apóstol Pablo como no solamente como un pastor, sino como un padre enseñándole a su hijo, porque en el corazón del buen padre siempre tiene la intención de enseñar a sus hijos lo mejor para que sus hijos sean exitosos, para que sus hijos alcancen el propósito en la vida, para que sus hijos alcancen a desarrollar la voluntad de Dios. Así que Pablo tomó a Timoteo desde muy adolescente y comenzó a instruirlo. Poco a poco se convirtió en su mentor, poco a poco se convirtió en su padre espiritual y lo amaba en gran manera. Así que la intención del apóstol no solamente estaba en llevar a cabo su santo deber de instruir como ministro de Dios, sino que también involucró el amor o el afecto por este hombre desde muy temprana edad, y lo hizo entendiendo que Dios tenía un propósito con Timoteo. Y todo esto es inspirado por el Espíritu Santo para hacernos entender que así como ocurrió en este pasaje, que Pablo enseña a Timoteo y lo lleva, lo instruye, es su mentor, lo entrena, lo capacita, le enseña para convertirlo en un ministro de Jesucristo. Esas son las intenciones del Espíritu Santo. Cada vez que lea la Biblia, reciba esto, no como seres humanos que vivieron muchas experiencias con Dios, sino que la voluntad de Dios es reflejada en cada acontecimiento acá. Cuando leamos este pasaje, vemos que es como un padre espiritual, pero también Pablo llegó a amar a Timoteo, y siempre con la sana intención de ayudarle a prosperar en el Señor y que llegara a convertirse en el ministro que Dios quería que fuera. Así que todas estas cosas Dios permite que sean registradas en las Escrituras, para que nosotros aprendamos, los de todos los tiempos, los que vamos a creer en el Señor. Jesús oró al Padre diciéndole: Padre, yo oro por mis discípulos y le pido por favor que los bendiga, que los guardes de todo mal. Yo no te pido que los quites del mundo, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. En otras palabras, ellos están en otro camino paralelo al camino de los que andan en el mundo. Pero yo sí te voy a pedir algo: que los guardes de todo mal. Y la intención del hombre de Dios, de la mujer de Dios que le sirve, está revelada en este pasaje. Y eso es lo que vamos a guardar acá en el corazón. Así que le ruego que disponga su corazón, porque todos los creyentes necesitamos un fundamento sólido para servirle a Dios. Todos los creyentes necesitamos un fundamento sólido para desarrollar el servicio cristiano. Ahora, no es cada día más fácil, porque el tiempo sigue avanzando, y como dice el apóstol Pablo, lo veíamos la semana pasada, este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva cada día. El asunto es que el interior necesita de este exterior. El tiempo sigue pasando, y a medida que avanzamos en edad, las cosas no se vuelven más fáciles. Al contrario, se vuelven un poco más complicadas, y a veces aparecen muchas más limitaciones. Esto me recuerda lo que dice el predicador Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Si usted quiere, anótelo por allí para que no se le olvide que debe aprovechar bien el tiempo. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y luego dice: antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Recuerde que el tiempo se va y no regresa. Pero si desperdiciamos el tiempo, si no nos conectamos bien con el diseño de Dios,
pasará el tiempo y terminaremos como cristianos frustrados. Terminaremos con sentimientos de culpa, de que no logramos lo que Dios quería lograr con nosotros. Dios jamás te va a obligar. Dios cuenta con tu voluntad, Dios cuenta con tu obediencia, pero Él quiere que usemos bien el tiempo. Y más, como dice el apóstol, porque los días son malos. Así que el tiempo pasará y no volverá. Pero leemos en este pasaje que el apóstol toma a Timoteo desde temprana edad. Y estoy seguro de que Dios nos ha estado enseñando a nosotros desde hace mucho tiempo. Pero Pablo está bien enfocado en que Dios tiene propósito en todo aquel que llama. Así que vamos a mirar para qué fuimos nosotros llamados. Así que si usted quiere, anote allí: ¿para qué fui llamado? El apóstol enseña en este pasaje, y recuerde que es guiado por el Espíritu Santo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puede uno esforzarse en la gracia cuando la gracia significa favor inmerecido? Para ir al cielo, lo que necesita es acercarse al que lo puede llevar al cielo. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Para ir al cielo necesita acercarse a Dios, pedir perdón, ser lavado con la sangre del Cordero de Dios y que Cristo gobierne su vida y sea sellado por el Espíritu Santo. La gracia es la bendición de Dios de darnos la salvación. Aunque a Él le costó tanto, a nosotros nos las da de manera gratuita. Para ir al cielo no tienes que hacer obras más allá que las que Él ya hizo. Así que Dios ya nos ha dado la salvación en Cristo. Tienes que recibir a Cristo, que es el Salvador, para que puedas ir al cielo. Pero cuando una vez recibes la gracia del Señor, ahora tendrás que esforzarte, dice el apóstol. Tienes que esforzarte no solo para permanecer en la gracia salvadora del Señor, no solo para que perseveres hasta el fin, como dice el Señor: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Sino también, amados, que el apóstol enseña aquí que tenemos que desarrollar la fe por completo en Cristo Jesús, en su palabra. Tenemos que entender que al crecer en la fe, vamos a movernos en fe y vamos a ver cómo el poder de Dios se activa a favor nuestro. Así que Dios quiere que nosotros todos utilicemos su poder, y ese poder del Señor para hacer su voluntad solo se activa por medio de la fe. Eso es crecer en la gracia. Tu fe tiene que crecer, es esforzarse en la gracia, desarrollar esa fe. Recuerde que la fe viene por la palabra de Dios. Cuando tú y yo la escuchamos y la atesoramos, creemos cada fragmento de las Escrituras y la atesoramos y la usamos como un instrumento de Dios para su propósito, estamos cumpliendo, estamos esforzándonos en la gracia. Así que no somos llamados para llegar, conocer a Cristo y permanecer allí detrás como si nada. Seguir a Cristo y pensar que no vengo a nada más al reino de Dios más que a oír, o más que a aprender y a recibir, a recibir, a recibir, a recibir, a recibir. Dios nos llama no solo a recibir, sino a recibir con un propósito, a recibir para después dar. Es lo que vamos a estudiar acá. Acá dice el apóstol: bueno, hijo mío, me gusta mucho el amor con que lo trata. Siempre asegúrese de que su pastor le ame y ame también a su pastor, porque de cierto tiene un gran desafío por delante, y es ayudarle a usted a que crezca, a que cumpla el ministerio para el cual Dios lo ha llamado al Evangelio. Ahora, mire acá, déjeme decirle que usted no va a desarrollar su vida espiritual solo, sino que el Señor le va a fortalecer, le va a enseñar, le va a llenar de su espíritu para que haga el trabajo para el cual Dios lo ha llamado. El Espíritu Santo lo va a instruir y le va a usar. Ahora note que acá le está diciendo el apóstol, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Note lo que dice el versículo 2:
lo que has oído de mí. Pablo predicó, enseñó, instruyó, explicó muchas cosas, no solo delante de Timoteo, delante de muchos. Pero Timoteo mostró un gran interés hasta el punto que Pablo concentró su enseñanza en él y comenzó a orientarlo para que se convirtiera en un gran ministro del Señor. Pablo le está diciendo, lo que usted ha oído de mí, dice acá, lo que yo te he enseñado, en otras palabras, lo que tú has visto que yo he hablado en público, lo que tú has aprendido cuando yo he estado enseñando. Amados, siempre que usted oiga la palabra de Dios, escúchela, atiéndala, créala, atesórela, porque más adelante Dios va a usar lo que usted ha estado aprendiendo. Y ese aprendizaje que está teniendo, lo está teniendo para que usted más adelante le enseñe a otros. Acá dice el apóstol, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Somos discípulos para que posteriormente nos convirtamos en apóstoles. Y un apóstol y un hombre, una mujer de Dios, un ministro como un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, aprende con el fin de transmitir lo que ha aprendido. Así que Pablo le está diciendo, necesito que te esfuerces. Todo lo que yo te he enseñado, tú lo vas a enseñar a otros y los vas a capacitar para que esos otros también encarguen a otros, a personas idóneas o personas aptas para enseñar. Somos llamados al Señor no para ser uno más de la cantidad de personas de una iglesia, sino que somos llamados para ser instruidos, para después instruir a otros. Y Pablo le está diciendo acá, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Ahora imagínese esto, si la iglesia sigue este consejo con firmeza, le aseguro que el crecimiento se expandería exponencialmente. Si toda la iglesia se conecta con esta palabra, que cada vez que voy a la iglesia, que cada vez que escucho un mensaje, no lo escucho por escucharlo, no lo califico de bueno o malo, sino que aprendo, atesoro, comprendo, crezco, vivo y enseño. Porque predicar es enseñar una palabra que se ha vivido. Dios no ha modificado esto. Nos llama a nosotros para luego convertirnos en portavoces de su palabra, para enseñar a otros. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si cada cristiano se conecta con esta verdad, que a lo que Dios le ha llamado no es simplemente para oír un montón sin número de predicaciones o de mensajes, sino que toda la enseñanza de la Escritura tiene un propósito. Fuimos llamados con un propósito, y es el de transmitir lo que el Señor nos ha transmitido, como le está enseñando la palabra del Señor acá. Ahora, cuando todos los hermanos en Cristo, hermanos cristianos, hermanos creyentes, sean bien enseñados, capaces de enseñar a otros, amados, déjenme decirles que la gloria de Dios se ha de manifestar de manera exponencial. Dios, amado, nos llama con un propósito, no solo para aprender y ya, sino aprender con un propósito, el propósito de enseñar a otros. Así que en este proceso, imagínese, visualícese sirviendo a Dios, predicando al frente, allí en el altar, o en un parque, o enseñándole a otros de manera individual. Pero lo que usted recibe, Dios se lo da para que lo use. Concéntrese en lo que aprende y use lo que Dios le ha dado, porque ese es el propósito, para que cuando pase el tiempo usted pueda decir, vea, yo le doy gracias a Dios, porque desde que vine al Señor he hecho lo que Él me mandó. Pero si no lo hacemos, pasará el tiempo, llegarán los días malos y vamos a decir, ¿yo qué he hecho con mi vida? ¿Qué pasó con mi vida?
Y Dios está mostrando en esto que cuando el Señor lo llama a uno, lo llama para convertirlo en uno de sus siervos. Mire lo que dice aquí el versículo 3. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En esto, amados, la palabra del Señor, lo primero que le está enseñando acá, Pablo a Timoteo le está diciendo: Timoteo, vas a tener que desarrollar una mentalidad de soldado. Vas a tener que vivir en el Evangelio con una mentalidad de guerrero, no con una mentalidad de civil, con una mentalidad de guerrero. Jesús dijo: los voy a mandar a ustedes como ovejas en medio de lobos. Pero obvio que no somos ovejas literalmente hablando, somos seres humanos, pero Dios nos enseña en esa palabra que Cristo enseñó. Hay personas que van a quererles hacerle mal por el solo hecho de ser mis hijos. Hay personas que van a quererle hacer daño. Entonces Pablo dice: te voy a decir algo, Timoteo, te voy a hacer el secreto. Tienes que crecer en el Evangelio y en la vida ministerial con un criterio de guerrero, con una mentalidad de soldado. Y así tú entenderás que esto es una guerra. Claramente la había enseñado en Efesios 6. Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha. Pablo dice: no tenemos lucha. Cristo, como todos los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, tuvieron confrontaciones espirituales con un reino paralelo que busca que la gente del mundo nunca busque a Dios, que se distraiga en cualquier tipo de distracción, en cualquier entretenimiento, pero que no busque a Dios. Y ante todo cristiano, todo creyente, todo el que ha entendido que el diablo está vencido, no se deje apabullar por él, no se deje intimidar por él, no caiga en sus artimañas, y por el contrario, usted, entrenado en la guerra, usted pueda discernir las maquinaciones del diablo y pueda activar su potencial de hombre guerrero, mujer guerrera de Dios. Y lo primero que Pablo le está enseñando a este hombre es: quiero que vivas el Evangelio con una mentalidad de soldado. Quiero que vivas en el Evangelio con una mentalidad de soldado. El soldado inicialmente entiende que hay autoridades por encima de él y que a él tiene que sujetarse. El soldado también es entrenado e ir comprendiendo él que tiene que ser disciplinado. El soldado no solamente tiene que aprender que debe ser disciplinado y ser obediente ante sus superiores, sino que también tiene que conocer el arma que le dan. Y una vez que aprende a conocer el arma que le dan, también tiene que aprender que hay estrategia de guerra para combatir. También tiene que aprender cómo opera el enemigo. Así que si a usted, mi hermano, no le han instruido en la guerra espiritual, necesita ser instruido. Si su mentalidad es la de un civil armado, déjeme decirle que va a tener muchos contratiempos y confrontaciones que no va a saber manejar. Pablo le está diciendo: escúchame, te digo algo. Y se lo dice de este modo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Desde ya le dice: quiero que tengas claro que tú eres un soldado de Cristo. Quiero que tengas claro que ya tú no perteneces a las cosas del mundo, que tu vida tiene que ser totalmente apartada. Una cosa es la vida civil, otra cosa es la vida militar. Nosotros somos militares de Cristo Jesús. Cristo es nuestro capitán, porque en este mundo hay mucha maldad guiada por el reino de las tinieblas y van a querer destruirte. No podrás enfrentarles con una mentalidad de civil, sino con una mentalidad de guerrero, una mentalidad de soldado. Entonces, también en esto el apóstol utiliza tres comparaciones, no solo la del soldado, sino que le está diciendo a Timoteo: mira, tú has sido llamado para ser un soldado. Dígalo conmigo: para esto fui llamado.
para ser un soldado, un hombre, una mujer de guerra. Escúcheme bien, usted ha sido llamado para ser un hombre y una mujer de guerra, de guerra. Pero Pablo usa otro oficio muy común en ese tiempo. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo ahora le está diciendo, Timoteo, te voy a explicar algo. También tienes que pensar que la vida espiritual para el Señor se vive como si uno fuera un atleta. Y el atleta tiene que ser entrenado, tiene que ser direccionado por un entrenador, tiene que también guardar las reglas de la carrera. Así que Dios le está diciendo, escúchame hijo, escúchame hija, no solo te llamé para que vinieras a la iglesia o al templo y cantaras unas alabanzas para mí y también para que hicieras lo que pudieras en mi obra. No, te llamé con un propósito y te quiero con mentalidad de soldado. Te quiero disciplinado en el aprendizaje. Te quiero que respetes las autoridades. Quiero que te alinees con mi palabra. Quiero que la uses bien. Quiero que aprendas de estrategia de guerra. Y también quiero que corras y no te detengas. Tienes que entender que el tiempo marcha y no se detiene. Tienes que correr como un atleta, pero tienes que respetar las normas. Si vas a ser un ministro, un hijo mío, tendrás que representarme correctamente. No vas a violar las reglas, no vas a afectar a nadie, vas a cuidar mis mandamientos. Así que, amado, Dios nos está enseñando, si vas a servirme a mí, tendrás que ser un santo, tendrás que guardar tu corazón de la avaricia, tendrás que ser una persona que revele mi amor, tendrás que reflejarme a mí, tendrás que ser obediente a mi palabra, tienes que creerla y tienes que vivirla. Así que te estoy enseñando, tienes que correr legítimamente, sin hacerle daño a nadie y sin destruir las ovejas, sin herir a nadie, sino concéntrate en lo que tienes adelante, y es la victoria, y es el triunfo, y es el éxito de hacer mi voluntad y de servirme mientras tenga vidas en esta tierra. Y Pablo le está diciendo, si vas a servirme a mí, quiero que lo hagas como lo hace un atleta que gana una carrera legítimamente. Y luego el versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Qué cosa más hermosa, mira, amado, todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. No es Pablo hablándole, es Dios hablándole. No es Pablo y Timoteo, es el Espíritu Santo enseñándonos. Es el Espíritu Santo. Entonces ahora dice, te voy a decir algo más para complementar un poco más. ¿Para qué te llamé? No solo te llamé para ser un guerrero, te llamé para ser también un atleta y un labrador. Un labrador. Ellos sabían bien lo que hacía el labrador. Ellos sabían bien lo que hacía un agricultor. Ellos sabían que un agricultor tenía que trabajar duro, que había que arar la tierra, que había que quitar las piedras, quitar la maleza. A eso nos llama el Señor. No solo a quitarlas de nuestra propia vida, sino ayudar a otros para que sea quitada toda maleza, para que sea quitado toda piedra del corazón, para que sean labrados los surcos de manera correcta y para que sea sembrada la semilla. Y no solamente eso, para que tenga paciencia, para que espere con paciencia el fruto de su trabajo. Hay veces la gente quiere sembrar y cosechar inmediatamente. No es así. Así que lo que se hace en el Señor es aprender a sembrar como un agricultor. Hay que trabajar duro. Pablo está diciendo, te voy a decir algo. También quiero que pienses como un agricultor. El cristiano, amado, está llamado a aprender a sembrar la semilla. El oficio del agricultor no es fácil. Pero si usted lleva a un citadino, a una persona que ha sido criada en la ciudad, la lleva al campo, no va a saber qué hacer.
por muy superior, muy estudiado, mucho dinero que tenga, si lo lleva al campo, no va a saber qué hacer. Pero el campesino más humilde, el campesino iletrado, lo puede tomar y le puede enseñar cómo preparar un terreno, qué tipo de semillas seleccionar, cómo hacer los surcos, cómo trabajar arduamente, cómo sembrar y cuidar el cultivo y cómo esperar hasta que llegue la cosecha. Así que lo que el Espíritu Santo nos está enseñando es: tienes que enseñar la palabra, y cuando tú la enseñas, no esperes resultados inmediatos. Siembra, cuida la siembra, cuida el cultivo, que a su tiempo viene la cosecha. El cristiano tiene que ver la vida cristiana y vivirla. Para ser prosperado, tiene que sembrar. Los campesinos, contrario a lo que a veces se piensa, que uno piensa que son pobres, no son pobres, son ricos en gran manera. Usted puede visitar cualquier hacienda, cualquier persona que tenga una parcela, no está pasando necesidad y nunca le falta dinero, porque ellos aprendieron a sembrar y a cosechar. Los campesinos de Colombia y de todo el mundo donde haya campesinos que trabajen la tierra, ellos son personas que tienen recursos financieros siempre, porque aprendieron a sembrar y a cosechar, a sembrar y a cosechar, y jamás les falta el sustento. Y el cristiano tiene que conectarse con esta mentalidad de sembrador, pero no un sembrador físico o en el agro, sino un sembrador espiritual. Dios nos llama, nos enseña su palabra y nos enseña: tienes que ir a sembrar esa palabra. Ahora, también, al leer las Escrituras, aprendemos algo más, que cuando nosotros queremos prosperar financieramente, para prosperar financieramente, nunca en la Biblia tú vas a ver que dice: haz 10 ayunos y recibirás bendiciones financieras. Nunca vas a encontrar eso. Haz 5 vigilias cada semana y vas a ser prosperado financieramente. No vas a encontrar eso. Ve a la iglesia todos los días y verás que vas a prosperar financieramente. Nunca verás eso. Pero en la Biblia, Dios nos revela: si tú siembras en mi obra, tú cosechas. Tus graneros serán llenos con abundancia. Eso lo he enseñado muchas veces, porque esa es la manera como Dios nos bendice a nosotros. Y Pablo le está diciendo: y quiero que enfrentes, que vivas, que desarrolles tu vida espiritual como un sembrador. No solo te llamo para que siembres mi palabra. No tienes que ir a las multitudes. Hazlo como Cristo lo hizo. A veces lo hacía multitudes, otras veces lo hacía de manera individual. Hablarle a una persona es servirle al Señor. Ganarse a una persona es servirle al Señor. Desatar a una persona es servirle al Señor. Motivar a una persona es servirle al Señor. Estarás sembrando siempre. Ahora, cuando tú siembras, está escrito acá, cosechas. Pablo le está diciendo: te llamé no solo para que seas un soldado, no solo para que seas un atleta honesto, y también te llamé para que seas un sembrador de mi palabra y también de recursos, para que no te falte cosa alguna. Pablo nos está instruyendo a todos. Él quiere que todos le sirvamos a Él, de la manera como Él lo ha diseñado. Así que también dice acá versículo 5, versículo 7, considera lo que te digo. Pablo le está diciendo: no quiero que olvides lo que te estoy enseñando. ¿Cuántas enseñanzas hemos oído y olvidado? ¿Cuántas enseñanzas hemos oído y olvidado? Pero el cerebro no retiene todo. Quédate con lo que necesitas para crecer. Si escuchas 10 enseñanzas a la semana, te aseguro que con ninguna te quedas. Porque el cerebro recibe información y desplaza información. Recibe información y desplaza información. Quédate con aquella que te enfoque
en el propósito que Dios quiere para ti, en aquello que te ayude a avanzar. Aquí hablábamos acerca de un soldado. Un soldado tiene un entrenador militar. Un soldado tiene a alguien que le enseña todos los ejercicios, no solamente físicos, también le enseña todas las prácticas militares que tienen que aprender. Les enseña estrategias militares para que no se deje matar en el campo y para que sea exitoso en cada combate. Ahora, si nota que el atleta también tiene un mentor o tiene un entrenador, ese entrenador militar o ese entrenador deportivo tiene que tener un sincero deseo de que usted llegue a la meta, que se desarrolle. Ahora, el agricultor, quizás alguien que llegue al campo y no sepa nada, tiene que buscar a alguien que le enseñe sobre todo el oficio de la tierra. Ahora sí, el que le enseña no tiene el interés en que coseche, en que gane cada batalla, en que llegue al triunfo, a la meta. Cambie ese entrenador. Discierna si quien le está instruyendo a usted quiere lo mejor para usted. Hay una falencia en muchas partes, que las personas que trabajan como mentores o que trabajan como líderes espirituales, no les interesa si usted llega a su meta o no, si usted gana la victoria o no, si usted cosecha o no. Usted tiene que discernir eso. Cuando su entrenador de éxito de verdad quiere que usted sea exitoso, cuando su entrenador de guerra de verdad quiere que usted tenga grandes victorias, cuando aquel que le enseña a sembrar quiere que usted coseche. Cuando usted discierne esto, dice: me quedo aquí, me están exigiendo, me están demandando porque quieren sacar lo mejor de mí. Cuando un pastor le exija, dele, porque le ama y quiere que usted sea exitoso y quiere que usted llegue a convertirse en un ministro, una mujer de Dios. Usted le enseñan a sembrar, no es que le estén quitando la plata, le están enseñando a ser un sembrador para que usted coseche grandes bendiciones y haga prosperar su vida. Pablo dice: quiero que enfrentes la vida como un soldado, como un atleta y como un agricultor. Entiende que así es que se desarrolla el carácter espiritual que Dios usa para su propósito. Cuando leemos estas cosas, Pablo le dice: y quiero que consideres lo que diga, lo que yo te digo. Quiero que no olvides lo que te estoy diciendo. El versículo 7 dice: considera lo que te digo. Si tú miras, si te escuchas este video, esta enseñanza, y sencillamente la tomas como algo más, una de las tantas que he escuchado y que seguiré oyendo, pero no consideras lo que está diciendo la palabra del Señor, pasará el tiempo, vendrán centenares de enseñanzas y pasará el tiempo y estarás en el mismo lugar. El Señor te llamó para que avances, para que crezcas, y la palabra de Dios por su Espíritu es que nos guía. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que nos guía, para que no seas un ministro frustrado e incompleto, para que no seas un hombre que pueda, una mujer que pueda decir: no sé ni qué pasó con mi vida, se me fue el tiempo, yo quisiera hacer esto, hacer lo otro, pero no sé qué pasa, es que ya no estoy para eso. Déjeme decirle que Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo llamó, y déjeme recordarle que Juan tenía más o menos la misma edad cuando el Señor le reveló Apocalipsis. Así que el tiempo biológico tampoco es una objeción, sino que tu espíritu está renovado cada día, como Pablo dice. Así que nunca es tarde para convertirte en un soldado, en un atleta y en un agricultor. A lo mejor podremos ser atletas, a lo mejor podemos ser agricultores, pero todavía necesitamos entender que esto es milicia celestial. Ahora, amado, déjeme decirle esto: si nos mantenemos con firmeza, a pesar de que se padece, recuerde que Pablo le dice aquí: tú pues, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es que en el Señor se sufre. El confort
no tiene sentido en el cristianismo. En el cristianismo se sufre, hay que batallar. ¿Cuánto miedo le tenemos al sufrimiento? ¿Cuál es el sufrimiento? Llevar el yugo del Señor. ¿Cuál es el sufrimiento? Ayudar a que otro sea libre. ¿Cuál es el sufrimiento? Predicar la palabra del Señor aunque le critiquen. El apóstol Pablo estuvo predicando y enseñando la palabra de Dios y lo pusieron preso por esto. Lo atacaron. Lo atacaban los judíos. Porque Pablo decía, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos no aceptaban que dijeran que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces perseguían a Pablo, porque al hacer a Jesucristo el Hijo de Dios, estaban diciendo que Jesucristo era Dios. Entonces atacaban a Pablo por esto. Pero esa es la verdad. ¿Qué podía hacer Pablo? Estuvo predicando a los romanos. A los romanos no les gustaba que Pablo dijera que había que alabar a Dios. ¿Por qué no les gustaba? Porque ellos alababan a César. Recuerden la frase Ave César. Significa salve César. Ellos adoraban a César. A los emperadores romanos los adoraban. Pero cuando Pablo viene y dice hay que adorar al Padre Celestial, a su Hijo Santo Jesucristo, a ellos no les gustaba. Y sin embargo, muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Sin embargo, muchos de los judíos que no aceptaban al principio, entendieron que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único que necesitamos si queremos ir al cielo. Ahora, Pablo también predicó a los griegos, y los griegos tenían una convicción de que la carne era pecaminosa, la carne era absolutamente imperfecta. Aunque adoraban el cuerpo humano, cuando Pablo decía que Jesucristo es el Hijo de Dios, ellos no podían aceptar que Pablo dijera Cristo era humano pero también era divino. Cristo era humano y también divino. Cristo vino del cielo, entró en María la Virgen, allí recibió un cuerpo humano. Así que María, la mamá de Jesús, cuando estuvo en la tierra, la Virgen María le aportó la parte humana. Por eso decir María, Madre de Dios, es un gran error, porque Dios no tiene mamá. Jesús vino del cielo por el Espíritu Santo, se encarnó en María, tal y como le dijo el ángel. Y lo que le aportó la Virgen María fue la parte humana, de carne y hueso. Así que Jesús era 100% divino, porque viene de la eternidad, se bajó del trono. El único día, la única ocasión en que Jesús ha dejado el cielo fue para venir, encarnarse en María, convertirse en un ser humano, que lo pudiéramos ver y que pudiera él ser el sacrificio por el pecado de todo aquel que se arrepiente, para que sea salvo. Entonces, Cristo cumplió su trabajo en la cruz, al tercer día resucitó, recuperó su cuerpo glorificado y luego fue y se sentó de nuevo a la diestra del Padre. Pero para los griegos esto era algo inconcebible y decían que lo divino no puede tocar lo humano, que es inmundo, que es imperfecto, no puede contaminarse lo divino con lo humano. Pablo tenía mucha oposición también de los griegos. Sin embargo, muchos griegos se convirtieron a Cristo. Hoy por hoy, usted notará que hay quienes contrarían, hay quienes discuten lo que usted y yo enseñamos de la palabra de Dios. Pero ¿qué podemos hacer? Cuando uno oye la palabra de Dios, no debe cuestionarla, debe atenderla, debe escucharla y considerar, yo no sabía esto. En vez de contradecir, más bien busqué la Biblia y digo, voy a buscar una santa Biblia y voy a leer lo que dicen allá a ver si es verdad. Cuando usted mira la palabra de Dios con criterios para aprender y no para discutir, entonces será edificado, será bendecido. Y aunque antes no lo sabía, ahora lo sabe. Aunque antes no lo aceptaba, ahora lo acepta. Y si se muere, irá a la gloria de Dios y no pasará a la condenación eterna, rechazando la palabra de Dios, como lo hicieron mucha gente en el tiempo de Pablo. Así que en el tiempo del apóstol Pablo no era fácil, y tampoco era fácil en el tiempo de Timoteo enseñar la palabra de Dios, como tampoco lo es fácil hoy en día. Usted sabe que hay mucha gente que contradice, que se opone, que critica, que señala, pero ¿cuál era
la actividad del apóstol Pablo, de Timoteo y de todos los hijos de Dios. Enseñar lo que Dios dice. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia cristiana? Enseñar lo que Dios dice. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la hostilidad? Es que hay un reino de tinieblas que usa al ser humano para causar hostilidad contra la iglesia. Pero una persona sensata dice, voy a prestar atención a ver qué es lo que dicen y voy a hacerlo con un criterio. De pronto yo no sabía lo que me estaban enseñando. De pronto hay algo que yo necesito aprender. De pronto hay algo, como dice mi hermano Luis, de pronto hay algo de lo que yo me he estado perdiendo. Yo que voy a saber de qué me he estado perdiendo. Uno tiene que pensar en eso. Si el inconverso dijera, oh, yo voy a mirar a ver de qué me he estado perdiendo. Exacto. Y aprenderá la palabra de Dios y escuchará al que le enseñe la palabra de Dios. No hay una mala intención en aquel que predica la palabra del Señor. No hay la intención de ofender. Pablo dice que para nada es provechoso la discusión, pero sí es provechoso prestar atención a lo que Dios dice, porque esto nos saca de cualquier error y esto nos ayuda a llegar al cielo. Puede pasarse toda la vida rechazando lo que Dios ha establecido, pero lo único que se perjudica es usted. Por eso Pablo dice aquí a Timoteo, te voy a enseñar para qué Dios te llamó. Dios te llamó para instruirte. Dios te llamó para que tú, después de que aprendas, tú instruyas a otros, a todos aquellos que sean aptos para enseñar, capacítalos. Cristo dijo, vayan y hagan discípulos, porque el tiempo está transcurriendo, el tiempo se acaba y Cristo viene pronto. Así que tenemos que seguir adelante, amados. Quiero que busque también Santiago, ahí cerquita vas a encontrar Santiago capítulo 1 versículo 25. Santiago capítulo 1 versículo 25. Dice la palabra del Señor, versículo 25, mas el que mira atentamente, eso es lo que hay que hacer, preste atención. Mas el que mira atentamente, y la palabra de Dios dice aquí, en la perfecta ley de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Este es el problema. Escuchamos y olvidamos, escuchamos y olvidamos, escuchamos y olvidamos. Y no hay un verdadero cambio, ni avance, ni progreso en nuestra vida espiritual si hacemos esto. Dice, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Él será bienaventurado en lo que hace. El éxito de usted y el éxito mío radica en qué tan obedientes somos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se revela aquí, en la palabra de Dios. Pero si todo lo que escuchamos lo olvidamos y no nos detenemos a pensar, esto me sirve para mi crecimiento, esto lo tengo que tener claro porque lo voy a tener que enseñar a otros. Así, escuche la palabra de Dios con ese criterio, con el corazón abierto para retener y pensar, esto me tiene que quedar bien claro porque yo voy a tener que explicarlo a otros. Esto lo tengo que guardar en mi corazón porque también voy a tener que enseñarlo a otros. No es llamado de parte de Dios para que sea un religioso, sino para que sea un siervo o un instrumento de Dios. En el Evangelio se sufre, amado. Pablo dice aquí también que tenemos que amar a nuestros hermanos, amar a los hermanos del Señor. Aquí dice, por ejemplo, dice versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Eso es lo que predicamos, lo que dice el Señor. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ahora, la palabra de Dios no está presa. No trates de encajonarla en tu corazón. Si te quedas callado con lo que aprendes, entonces estarás aprisionando o tratando de aprisionar la palabra de Dios. No trates de aprisionarla porque ella no se queda presa. Tarde o temprano la gente se da cuenta si somos hijos de Dios por lo que decimos o por nuestra conducta. La palabra de Dios no está presa. No se quede callado. Lo que Dios le ha dado, déjelo salir. Cuando tenga que enseñar, hágalo sin miedo.
La palabra del Señor está libre y fluirá de adentro suyo para bendecir a otros, para enriquecer a otros, para entrenar a otros. Amados, Dios está con nosotros para ayudarnos. Todo aquel que comparte su fe con otros, amados. Incluso Dios nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Así que guarde su corazón de resentimientos, rencores y todo esto, porque tiene que tener santidad. Tiene que mantenerse con un corazón limpio, con un corazón sano. Ahora, Pablo le enseñó algo más. Quiero que lo guarde en su corazón y estoy seguro que se lo sabe. Pablo le dijo, mira, procura con diligencia presentarte delante de Dios. Dígalo conmigo, yo tengo que presentarme delante de Dios. ¿Cómo? Aprobado. ¿Cree usted que hay cristianos desaprobados? Sí. Pablo dice, tienes que presentarte delante de Dios, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que su vida moral es intachable, está limpio, no tiene intereses adicionales, no tiene motivaciones imperfectas o injustas o sucias, o no tiene motivaciones ocultas, no hay avaricia en su corazón, hay sencillez, hay limpieza de corazón. Procura presentarte delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que aprender, todo esto que aprendemos tenemos que atesorarlo, para que cuando leamos la Biblia, el Espíritu Santo nos va a traer colación las enseñanzas, lo que hemos estudiado, y va a decir, voy a enseñar sobre esto porque ya lo aprendí, voy a enseñar sobre esto porque ya lo viví. Así que predicar será enseñar una verdad que usted ha vivido y que sigue viviendo. Pablo le dice, y que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad hay que usarla para poner al diablo en su lugar, para poner los demonios en su lugar. La palabra del Señor es usada como poderosa espada. Y también la palabra de Dios es usada para que estemos dentro de los lineamientos, para correr la carrera de la vida. Pablo le dice a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Con criterios de guerra, cuidamos la fe, cuidamos lo que Dios nos ha enseñado, sin hacerle daño a los demás. Seguimos adelante hasta obtener la corona, seguimos adelante hasta obtener la victoria, seguimos adelante hasta tener la cosecha. Si capacitamos a los cristianos, a los hermanos, los capacitamos bien, ellos capacitarán a otros, y así es que la iglesia crece, y crece con fundamentos sólidos, crece con fundamentos sólidos. Cuando aplicamos bien la palabra de Dios, amados, mire, no hay demonio inmundo que nos quiera destruir, que no sea derribado, que no sea destruido. No hay trabajo de hechicería que no sea destruido. Pero no se destruyen por inercia, no se destruyen porque usted es cristiano, no. Se destruyen cuando usted deja salir la espada del Espíritu, cuando usted suelta la palabra de su boca, porque sabe quién es. Un hijo de Dios que fue instruido por su Padre Celestial para grandes cosas en esta tierra. Así que le ruego, por favor, que guarde esto en su corazón. No aprenda, no escuche por hoy. Aquí dice Pablo, mira lo que tú has oído de mí. Quiero que te esfuerces en la gracia para que seas usado por Dios. Necesitamos muchos siervos de Dios, así como estos que se describen acá. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque mucha gente escuchaba, pero ¿cuánta gente estaba preparada? Así como dice acá, 2 Timoteo 2:15. Así que procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la espada del Espíritu. Cierre sus ojitos allá, por favor, y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Dígaselo a Dios, Señor amado, ahora comprendo para qué tú me has llamado. Me has llamado para aprender, para atesorar, para entrenar, para capacitarme como un soldado, para conocer
no solo conocer tu palabra, conocer las armas que tú me has dado, sino también conocer de estrategias de guerra. Tu palabra me dice, Señor, que no debo ignorar las maquinaciones del enemigo. Amado Dios, te ruego que me ayudes. Te ruego que me perdones por toda vez que he sido negligente, toda vez que no he hecho las cosas como tú has querido. Ahora me reenfoco. Ahora veo que pertenezco a un diseño, y ese diseño tiene un paso a paso. Ese diseño tiene un nivel avanzado, así que sigo adelante. Te ruego que entrenes mi corazón. Te ruego que me des esa mentalidad. Voy a mirar y voy a enfocar con mentalidad de guerrero. Voy a mentalizarme que soy un militar de Dios. Voy a mentalizarme que soy un soldado de Cristo. Pero también voy a entender y mentalizarme como un atleta que debe correr, que debe avanzar, que debe ir siempre hacia adelante y que debe guardar los direccionamientos de Dios, que debe respetar la palabra de Dios en todo. Y voy también a pensar y a vivir la vida cristiana como un agricultor. Voy a aprender a sembrar, voy a conocer los diferentes terrenos, voy a entender cómo se debe sembrar y esperar hasta que llegue la cosecha. No me voy a precipitar, no me voy a desesperar, voy a esperar hasta ver tu gloria. Padre, gracias te doy, dígaselo a Dios. Gracias te doy por tu inmenso amor y bondad. Dígaselo a Dios, gracias te doy por enseñarme tu palabra y por ser mi mentor, Espíritu Santo. Dígaselo a Dios, gracias te doy porque tú esperas cosas grandes de mí. Dígaselo a Dios, hoy amplío el abanico de la visión que tú me has dado. Hoy declaro, Señor, que tu gracia estará conmigo todos los días de mi vida. Gracias te doy, Padre, por tu inmenso amor e inmensa bondad. Muchas gracias te doy, Espíritu Santo. Hoy declaro que me levanto en tu nombre. Dígaselo a Dios. Hoy declaro que sigo adelante con un propósito. Voy a atender bien tu palabra, tus direccionamientos, y voy a poner por obra lo que me enseñas. No voy a olvidar, dígaselo a Dios, no voy a olvidar lo que me enseñas para que pueda avanzar como el atleta y tener victorias y coronar y tener grandes cosechas en mi vida. Padre, gracias por las almas que tú me has permitido ganar para Cristo. Dígaselo a Dios, gracias por las personas a las cuales yo he podido influenciar en tu nombre. Amado Dios, úsame como instrumento para tu gloria. Dígaselo a Dios, pongo mi vida en tus manos para que tú me uses para la gloria y la honra tuya. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo, mi único Señor, mi único dueño, mi único Salvador. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y allí en casa usted dice amén.